como te lo habíamos anunciado al principio del programa y como hacemos todos los sábados, nos interesa poder convocar a todos los, podrían ser actores políticos, porque no solamente han pasado concejales por este programa, que se preparan para las elecciones de este año, a que nos cuenten un poco cómo viven este año electoral, qué es lo que piensan de la actualidad de Varadero y también del país, y que nos cuenten un poco sus propuestas. En este día nos acompaña la doctora Fernanda Antonijevich, concejal de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buen día a la audiencia. Antes que nada, y como lo hicimos con todos los que han pasado por acá, queríamos preguntarte qué te llevó a vincularte con la política en tu vida. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Cuándo fue? Bueno, son preguntas así que no tienen un punto clave en el tiempo, ¿no? Pero bueno, mi padre puntualmente es una persona que siempre estuvo muy comprometido con lo político, con lo social. En casa se mamó la política desde chicos, más allá de que cuando nosotros éramos tan jóvenes, la política no es lo que es ahora, ¿no? Lo que estaba en boga en ese momento era el no te metas. Y sin embargo, mi viejo puntualmente fue quien me transmitió esa pasión y esa vocación por la política. En lo personal, puntualmente, en el 83, cuando volvió la democracia, yo todavía estaba en el colegio secundario, y bueno, fue una cosa esas cuestiones que te impactan fuerte en la vida. Recuerdo que iniciamos en ese momento el centro de estudiantes, había ya te estoy hablando del 85 aproximadamente. Yo comencé con la formación del centro de estudiantes de la escuela Juana Berizo, a la que iba, me acuerdo con Raúl Carcaval y otros compañeros que éramos los que permanentemente, no teníamos por supuesto la incidencia que hoy tienen los centros de estudiantes, porque veníamos a 2 años de una dictadura militar donde obviamente yo la verdad que agradezco muchísimo la educación pública que tuve desde chica, tanto la escuela 3 como la Juana Berizo, porque la verdad es que sobre todo en la época que uno transitó la secundaria, nosotros no nos hicieron sentir esta cuestión del disciplinamiento permanente, ni al contrario, tuvimos directores que eran, si bien eran muy rigurosos en cuanto a la disciplina y demás, eran muy abiertos en cuanto a las necesidades del alumnado, ¿no? Y bueno, de ahí obviamente en el comité radical participé desde chica, con la Juventud Radical en su momento. Después vienen esas etapas donde los jóvenes dejan un poco de lado las cuestiones colectivas para ahondarse en lo que es el futuro personal, ¿no? Y en este caso la educación. Yo me fui a vivir a Buenos Aires a estudiar abogacía. Yo soy la mayor de 5 hermanos, ¿no? Y en ese momento mi viejo la verdad que le asustaba bastante porque me conocía lo metiche que era y demás, y finalmente decidió que vaya a una universidad privada. O sea, transito la escuela 3, la escuela Juana Berizo, y termino estudiando en la Universidad de Belgrano, que tenía que ver un poco más con los miedos de mi viejo que con la decisión propia. Pero convengamos que la cuestión de los centros de estudiantes durante los años anteriores y dentro de la dictadura militar era bueno el semillero en un momento de la revolución, y el otro de donde el Estado ajusticiaba con la fuerza del Estado, ¿no? Así que tampoco me quejo de eso. Y lo que uno también veía en ese momento, que la educación realmente era igualadora, porque a mí me tocó estudiar con chicos de Buenos Aires que venían de los mejores colegios de Buenos Aires secundarios, y la verdad es que nosotros no teníamos ninguna deficiencia de formación. Mira. Yo tuve uno de los mejores promedios de la facultad, terminé la carrera al día, cuando la mayoría por ahí venía un poco más atrasado, y no tuve ninguna cuestión de sentirme inferior por venir de la escuela pública de un pueblo, al contrario. Por ahí esos son una de las... Es doble estigma aparte. No, yo también del interior se bueno, intenta marcar desde algunos lugares la diferencia. No digo que sea, pero... Sí, pero en realidad a veces uno el estigma lo toma como una ventaja, y a nosotros nos pasaba eso.
nos juntábamos mucho con la gente del interior y sentíamos que nosotros somos mejores que la gente que Capital, pero no había una competencia tampoco, y la verdad que yo jamás sentí ningún tipo de estigma. Por ahí alguno te lo quería hacer ver, pero cuando uno puede desenvolverse de la misma forma y demostrar que tiene la misma capacidad, el estigma se disuelve, ¿no? Claro. Bueno, y después seguí durante una época, no tuve una participación activa, sobre todo en lo local, porque mi profesión hacía que muchas veces la política con lo profesional tuviera sus inconvenientes, y yo en su momento, y como le pasa a la mayoría de las mujeres en general, cuando uno se dedica a su profesión y empieza con la crianza de hijos, la política termina siendo un lugar bastante más complejo para participar activamente. Así que, si bien participaba a nivel seccional, que tiene una participación menos activa, con menos tiempo, iba siempre a las reuniones del comité, por supuesto, pero sin una participación personal muy manifiesta, digamos, desde la exposición, ¿no? Yo soy una persona que he valorado mucho mi carrera, he trabajado mucho como abogada, y en realidad el bichito de la política nunca cesó, porque cuando uno ve desde una profesión como la nuestra, donde se trabaja con los problemas individuales de la gente, que esos son problemas colectivos, intenta justamente ampliar tus conocimientos, tus aportes, y decir, bueno, hay un montón de cosas que hay que transformar, creemos que estamos capacitados y vamos por ese desafío. Hablando de ese desafío, ¿cómo viene el armado del Frente Vecinal para estas elecciones 2015? Bueno, lo que hemos decidido, distintas fuerzas que tienen una participación interesante en la política local de Varadero, fue para esta elección armar una agrupación vecinal, donde, despojándonos un poco de las banderías políticas, decidimos ponernos la camiseta de Varadero y decir, bueno, salimos adelante con políticas de Estado locales, donde no tenemos disidencia en cuanto a cómo llevarlas a cabo, y estamos en eso. La Junta Vecinal ya tiene personería jurídica, ya tiene reconocimiento, así que estamos trabajando en el fortalecimiento, la consolidación de eso, y porque creemos que es la forma de enfrentar mejor la elección que se viene, ¿no? Te hacemos una pregunta que se le hicimos a varios concejales en este espacio. Vos, en lo particular, pertenecés al partido de Margarita Stolbizer, el GEN. Partido GEN. Que es hoy, por lo menos, la única precandidata a presidente que podría ser una opción progresista al kirchnerismo. ¿Cómo se puede...? La única opción progresista, desde mi modo de ver, pero bueno. Bueno, está bien. Discutámoslo en otro momento. En otro momento lo discutimos, pero ¿cómo puede vincularse eso en una alianza local con el PRO? Cuando ella misma en varias ocasiones ha dicho que Macri es su límite. Bueno, en realidad acá hay que ver de qué estamos hablando. Una cosa es un gobierno de alianza y otra cosa es un gobierno de coalición. En la coalición, el que gana es quien dirige, y el resto se acopla de acuerdo a quien encabeza esa coalición. Esto ocurre en Santa Fe con el Frente Amplio Progresista también, donde hay radicales, donde hay socialistas. Bueno, y en Varadero va a ocurrir lo mismo. O sea, nosotros lo que le damos es al electorado la opción de elegir a nivel local quién es su mejor representante. Y por supuesto con personas y políticos con los que tenemos ideologías afines. Más allá de que... primero, Varadero es un pueblo que ha demostrado saber votar. Varadero no transmite los votos el candidato local al candidato nacional, ni el candidato nacional baja línea con los candidatos locales. Eso ocurre mucho en el conurbano, pero en el interior, como tenemos la suerte de conocer los valores, los principios, las ideas y la trayectoria de cada una de las personas que se presenta a una elección, esa cuestión no se da tan así. Fíjate que yo el año pasado... con el partido GEN, que estábamos sacamos 20 puntos más a nivel local de lo que sacó el Frente a nivel nacional, y Massa sacó 20 puntos más como candidato nacional que lo que sacó el masismo a nivel local. Yo creo que lo que tenemos que unificar en estos casos es idoneidad de los candidatos, decencia,
y después marcar 5 o 6 puntos de claves que tienen que ver con la conducción del pueblo y darle para adelante. Pero vos creés que la afinidad ideológica de algunos que van a estar en esta coalición, vinculados directamente al PRO y quienes manifiestan públicamente lo que pasa es que tener una línea con Macri, no es que le usan la lista, sino que realmente creen que Macri sí, por supuesto, pero no trae conflictos ideológicos no, yo no veo ningún conflicto ideológico, sobre todo en el votante. O sea, el conflicto interno que uno puede llegar a tener es lógico, pero la verdad es que la gente hoy está reclamando otra cosa. Y si a mí me decís que el competidor del PRO es una persona que no conozco, que tiene ideologías que son contrarias a las mías, que con el que no me puedo sentar a dialogar y a plantear una política local, estamos de acuerdo. Pero en el caso del doctor Maroli, vos fíjate que nosotros fuimos juntos cuando yo fui candidata a diputada, que él ganó la elección legislativa, estuvimos en conversaciones para hacer esta misma agrupación hace 4 años. Entonces no estamos hablando de gente con la que una no tenga afinidad. Yo creo que pasa por ahí. La política local es totalmente distinta de la política nacional. Un candidato local, un intendente, no define, salvo que tenga una inserción muy importante en el gobierno oficialista, que puede ocurrir, que no es el caso nuestro, porque mi partido hoy, lamentablemente para mí, no es alternativa presidenciable. En nuestra candidata sabemos que está con la mejor vocación, lamentablemente, por supuesto, pero que todavía la Argentina no está preparada para un cambio como el que plantea Margarita Stolbizer. Entonces, ante eso, bueno, uno toma decisiones que tienen que ver con cómo se transforma tu ciudad. ¿Se transforma desde una banca de concejal o se transforma desde el Ejecutivo local? Y la realidad es que yo estoy sentada en una banca de concejal y les puedo asegurar que el concejal no puede transformar nada, porque tenemos sistemas muy presidencialistas a nivel nacional, muy intendencialistas a nivel local. Yo he hecho dos, o sea, uno hace los aportes, pero en definitiva depende de la voluntad de quien tenga la intendencia, que es el intendente municipal. A modo de ejemplo, nosotros hemos sancionado hace poco tiempo 2 ordenanzas que tienen que ver con el desarrollo local de Varadero y con la información pública y las estadísticas a mano de toda la población. Y bueno, el intendente las ha vetado. Entonces yo siempre digo, ¿de dónde transformamos la ciudad? ¿La transformamos desde el lugar del concejal o la transformamos desde el lugar de quien maneja el recurso municipal, o sea, todo el presupuesto? Porque el presupuesto del consejo en realidad es de funcionamiento, no es un presupuesto donde uno pueda disponer a qué darle prioridad para el desarrollo del pueblo, o transforma desde ese lugar. El intendente es el que maneja el dinero del pueblo, es el que maneja las máquinas, es el que maneja el personal, el que toma personal, el que define qué obras se hacen, con qué prioridad, y realmente el consejo puede acompañar y decir, bueno, lo que se le ocurrió al intendente está bueno, acompaño, y si no está bueno, voto en contra, pero no podés tener esa iniciativa que pasa por el Poder Ejecutivo. Sí. Vamos a ahondar un poco más en el tema del presupuesto, pero antes vamos a ir a un tema musical elegido, programado por Fernanda Antonijevich. Vamos a escuchar un poco de Soledad Pastorutti y seguimos en esta nota en profundidad a la concejal Fernanda Antonijevich. No te vayas. Seguimos en aire para vos, acompañados de la doctora Fernanda Antonijevich, pero tenemos algo para decir. Una salvedad. Es Anto, ¿cómo es verdaderamente? Se pronuncia Antonievich. Antonievich. Pero se escribe sin H. Y se escribe sin H. Ahí está. Cosas que me acabo de enterar de Antonievich. Todo eso estuvimos hablando en la canción. Pero está bien, es Antonijevich, ya va a quedar, pero realmente... En realidad la H transforma un apellido croata en serbio y están... para los latinos es más o menos lo mismo, pero para el croata, para el yugoslavo, sabe que es algo absolutamente distinto. Por eso no es lo mismo. Mi abuelo estuvo mucho tiempo para quitarle la H al apellido en migraciones, y a mí, como lo pronuncien, no me interesa, pero sí que cuando lo escriban no pongan la H. Ahí va, muy bien. Pero así está bien. Hoy estuvimos hablando de tradiciones y de apellidos en la entrevista Varadero se viste de fiesta, así que en continuidad con
Te puedo hablar de tradiciones polacas, que es mi otro abuelo, suizas, que es mi otra abuela, o italianas, que es la otra abuela. Una gran variedad. Un pastiche, como se dice, en la mezcla. Sí, un crisol de razas. Ahí va. Terminamos la primera parte de la entrevista hablando de los recursos y de los quienes manejan los presupuestos. Y algo que habíamos comentado en uno de nuestros programas es que en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de este año hiciste una salvedad, una disculpa, si en algún momento a algunos concejales se les había restringido algunos recursos, porque una de las propuestas era poder gastar menos dentro del Consejo, que habían ahorrado una determinada cantidad de dinero en el año de presidencia, y queríamos preguntarte en qué favorece una decisión como esta a lo que es el funcionamiento, a los vecinos. En nada, ni favorece ni perjudica, en realidad favorece porque el presupuesto pasa a tener, o sea, el Consejo tiene un presupuesto menor, en el que, por ejemplo, te digo, dispusimos que ya no se compren más diarios para los concejales que van todos los días, o sea, es decirle, bueno, vayan a leerlos al café. No había... En realidad lo que nosotros hicimos puntualmente fue tomar cada rubro del presupuesto que era de uso necesario y adecuarlo a los valores reales, incluso contemplando la inflación, obviamente. Después había rubros que sentíamos que no eran necesarios para este año, con un municipio que tenía sus dificultades financieras, que bueno, en realidad fue el proyecto de presupuesto que yo hice que finalmente no se votó, porque cuando se trató conjuntamente con el presupuesto municipal, eso no quedó aprobado. Claro. De todos modos, en el presupuesto que yo tomo, no estaban contemplados algunos aumentos que ya estaban establecidos con anterioridad, y entonces por ahí pasaba un poco la cosa, restringir en un lugar para no tener que pedir aumento de presupuesto para poder solventar el gasto de funcionamiento del Consejo Deliberante. La realidad es que yo, de hecho, por ejemplo, en lo que eran campañas publicitarias, yo creo que el Consejo acá está bastante opacado realmente, no tiene esa función que a mi modo de ver debería tener, y que tiene que ver con que cada ordenanza que se sanciona o que entra en vigencia sea el mismo Consejo quien tenga la posibilidad de diseñar campañas para que la gente lo conozca, la necesidad absoluta de tener una página web donde uno pueda ingresar y saber qué concejal trabaja en qué tema, qué concejal trabaja más, qué concejal trabaja menos. El diseño de la página estaba listo, en realidad fue un aporte que hizo Pablo Maroli, no nos costó nada, hubo que pagar una cuestión del sitio que yo lo hice de mi bolsillo porque no estaba tampoco presupuestado, así que creo que el nuevo presidente, si lo deciden, en poco tiempo la puede poner en marcha. ¿Y eso sería que cada concejal llenaría su espacio, pregunto, o de lo que se aprueba presentado por cada concejal, cuando vos decís en qué está trabajando cada concejal? Y en realidad cuando uno, por ejemplo, si vos entrás a la página de diputados de la provincia de Buenos Aires, buscás diputado, mandato vigente, mandato cumplido, sí, y buscás eso cualquier diputado que haya estado en el Consejo Deliberante y te aparece en qué proyectos trabajó. Perfecto. En qué estado están los proyectos, qué normas fueron sancionadas, cuáles no, cuáles están en una comisión. Y por otro lado, y algo que es muy muy importante, es el digesto normativo que Varadero no tiene. Esto yo lo vivo desde la profesión, y el vecino desde la necesidad que tiene a veces de conocer una norma municipal y no tiene dónde encontrarla, porque ni siquiera asesoría letrada lo tiene digitalizado. Compramos incluso un escáner de alta velocidad que, con la pasantía de una alumna de Salas de Figueroa, o sea que tampoco tuvo ningún costo, comenzó a hacer toda la digitalización de esos libros gordos y viejos que están en el Consejo, que son pesadísimos. Bueno, yo creo que es una de las cosas que hay definitivamente que concretar, y ya te digo, hay cosas que se pueden hacer de la misma manera con dinero que sin dinero. Claro. Y lo que buscamos en realidad el año pasado fue eso, ahorrar, porque sabíamos que toda la presión que tiene el municipio no se le puede imponer al contribuyente. Cuando nosotros llegue el presupuesto en diciembre con un pedido del intendente, un aumento de tasas del 40%, nosotros planteamos, no, esto no podemos pedirle en un país donde las estadísticas oficiales nos dicen que la inflación es del 30%,
un aumento de tasas del 40%. Entonces, lo mismo que habíamos hecho en el Consejo, que era bajar los costos para gastar menos y necesitar menos dinero, le pedíamos al intendente que baje del presupuesto que nos había traído algunas partidas que nosotros considerábamos superfluas y que no generaban ningún tipo de inconveniente, y de hecho se ve, porque eso después fue tomado por el intendente, accedió a bajar partidas y a compensar lo que era el aumento del 40% en un 20%, y uno ve que las obras se siguen haciendo. O sea, no estábamos planteando una cuestión de dejarlo sin plata al intendente, sino de decirle, bueno, acá tenemos un rubro que dice varios, y déjelo para otra ocasión cuando el municipio tenga plata. Pero la verdad es que nosotros como concejales, que tenemos que hacer el control correspondiente, veíamos una gran diferencia, por ejemplo, en el presupuesto de combustible. Ya sabemos el valor de la nafta. Abril, cuando el presupuesto se aprobó, estaba definido. Bueno, y en varios otros rubros que no hacían al funcionamiento del municipio ni a la prestación que debe recibir el ciudadano, sino que entendíamos que eran gastos que reservaba el intendente para cuestiones que podían suscitarse o no, digamos, ¿no? Claro. Ahí me siento obligada a hacer una repregunta al respecto para ir a entender mejor. Que es una gran discusión política y que a veces tenemos muy seguido si achicar el gasto es una política general o vos la planteás en este caso en particular. No, pero a ver, yo no achico el gasto de personal, por ejemplo. Yo en el Consejo no achiqué gasto de personal. Achiqué gastos de cosas que pueden pasar para otro año cuando el municipio esté mejor. Perfecto. Entonces, cuando uno habla de ajuste, tiene que saber a qué está referido el ajuste. Si vos me decís, hay que achicar el gasto, hay que tratar de achicarlo, pero no achicar el gasto, sino de hacerlo eficiente. Hay que modernizarse, hacer eficiente el gasto. Hay que buscar la forma de que el personal municipal tenga reconocimiento, generar un nuevo escalafón municipal conjuntamente con los gremios, tener un instituto de formación permanente del empleo municipal, porque la realidad es que cualquier vecino va al municipio y se encuentra con un montón de gente que no sabe muy bien a dónde está asignada. Esto es lo que primordialmente tiene que cambiar la Municipalidad de Varadero, y es uno de nuestros desafíos. Es saber, nosotros tenemos casi 800 y pico de empleados, o sea, hoy la municipalidad es el centro o sea, la empresa que más empleados tiene. Entonces lo que hay que generar es que esa empresa empiece a funcionar correctamente, y para eso necesitamos saber si el que está barriendo es pintor, tratar de que vaya a pintar. Entonces, en lugar de ir a contratar una obra de pintura afuera, si tenemos gente que sabe pintar, ¿para qué gastar por otro lado? Sí. Esto es el achique de gastos que nosotros decimos que es necesario. Ahora por ahí es más claro. Me obligaba a la pregunta porque por ahí es una frase muy usada desde lo antipolítico, ¿no? De que el Estado es un elefante que no se mueve, como en términos generales. Me parece más interesante esto, que se pueda explicar con claridad a qué se refiere. Nosotros lo que planteamos es que tenemos que tener un Estado eficiente, y esa eficiencia pasa justamente por conservar la planta de personal que tenemos, pero reasignar a las áreas donde más se necesita y donde hay gente que de repente no está capacitada, aunque se necesita en otro área, buscarle la forma de capacitarlo. Esta transformación ha sido muy efectiva y muy interesante en Rosario, justamente, que trabaja con escalafones municipales, por ingresos por concursos, por ascensos por concursos. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, alguna declaración pública que le oí a Mossi puntualmente, donde dice que el intendente va a hacer recategorizaciones que va a definir el gremio, y con los que más estuvieron en la medida de fuerza o no. A ver, las recategorizaciones tienen que ser por mérito, porque esto, si bien la municipalidad no es una empresa, si nosotros no buscamos el mérito y la motivación, vamos a tener una gran cantidad de empleados desmotivados, porque el que sabe si trabaja o no trabaja bien es lo mismo, y esto creo que es lo que fundamentalmente hay que cambiar. Nosotros en Varadero tenemos gente con categoría 3 a punto de jubilarse y ha transitado toda su vida en la municipalidad. Eso es muy injusto. Entonces hay que reordenar todo eso de forma de hacerlo eficiente, que el personal se sienta motivado, de que se sienta reconocido. Yo siento que hay un montón de gente muy capaz que hoy tiene un pie en la cabeza, digamos, que tendrán que haber cuestiones políticas o por ahí el desgaste de tantos años de la misma conducción en el gobierno municipal,
pero cuando uno habla de achique no habla de echar personal, porque de hecho no hay que mentirle a la gente. Cualquier intendente que quiere echar gente se ve imposibilitado, porque hoy la justicia obliga a la reinserción del empleado municipal. Claro, claro. ¿Y crees que es un trabajo difícil desde el Ejecutivo que se puede hacer? Esto que estamos el hablando. El ordenamiento. Sí, supongo que es lo más complejo. Te lo pregunto en vinculación a los gremios, ¿no? Con la declaración de Mossi que acabamos de No, no nombrar. solamente por los gremios. Yo creo que con los gremios hay que trabajar en conjunto. El Consejo del Salario tiene que estar con representantes de los gremios, con representantes de las distintas áreas municipales. Lo que le pasa a Varadero es que se acuerda que le va a aumentar salarios un mes antes con una carpa enfrente de la municipalidad. Y esto es más o menos como la paritaria docente. El docente sabe que su forma de ejercer presión es el 5 de marzo, cuando empiezan las clases, y la verdad es que la obligación del gobernador es tratar de resolver estas cuestiones antes de ese momento. Y acá ocurre lo mismo. En este año puntualmente uno vio que después de diciembre, donde se votó en contra del presupuesto, que no tenía que ver con el aumento del personal, porque era incluso un presupuesto que si se votaba planteaba solamente un 15% de aumento del personal, o sea, votar el presupuesto no resolvía el problema del personal, al contrario, porque implicaba un 15% de aumento y un 40% de aumento de tasas. Cuando la lucha comienza, y es absolutamente válida y necesaria, máxime en este tipo de paritarias, digamos, donde es un poco más por la fuerza que por una cuestión de trabajo permanente durante todo el año para ver cómo revalorizar y cómo reconvenir en una época de inflación como esta y demás. Pasó lo que pasó. Nosotros creemos que esto es lo que hay que tratar de evitar, y hay municipios que lo han hecho con respuestas muy saludables para todos, digamos, ¿no? Claro. De todos modos, lo que planteaban era que se sentían, los gremios, digo, como que sentían un desinterés por parte de todos, ¿no? Del Poder Ejecutivo, y también nombraron una reunión que tenían que hacer con el Poder Legislativo, a la que como que no había una asistencia, no se podía planificar el horario y se trasladaba. Yo la verdad que he estado en todas las reuniones que han convocado. El tema es que acá el intendente medio que se sacó el lazo de encima y dijo, no, a mí me votan el aumento de tasa, porque si no yo no les doy un peso. Eso no es así. Y de hecho nosotros lo que le pedíamos al Ejecutivo era tener una mesa de diálogo donde poder reexplicar, porque ya lo habíamos explicado, si uno ve las actas de la reunión del 28 de diciembre, de la sesión del 28 de diciembre, donde nosotros explicamos por qué no votamos ese aumento de tasa, necesitamos una mesa donde podamos consensuar, no un aumento, sino una actualización de tasas, porque la gente se queja porque va a pagar más, pero la realidad es que no hubo un aumento, sino una actualización que fue inferior a la tasa inflacionaria. Finalmente se logró. Siempre, Varadero no tiene los mecanismos permanentes de diálogo que tiene que haber entre oficialismo y oposición. Si eso ocurriera, si tuviéramos un gobierno mucho más abierto, más participativo, esto no significa que el intendente no te dé pelota, no estamos hablando de eso, sino que él tiene una forma de negociar con los gremios que lo que termina haciendo es eso. El gremio presiona, él presiona, trata de tirar el problema en otro lado. Nosotros la verdad que el problema lo recogimos, pero para resolverlo teníamos que tener el diálogo correspondiente con el Ejecutivo. Sí, se entiende. Te voy a hacer una última pregunta porque me doy cuenta del tiempo que se pasó bastante rápido. Si tuvieses que elegir alguna cosa, la que sea, de la gestión de Aldo Carossi, que dejarías tal cual, y una que cambiarías por completo, ¿cuáles serían? Bueno, yo la verdad que reconozco, tal cual no dejaría ninguna, porque tenemos distintas formas de ver en lo que significa la conducción y a las personas que conducen. Entonces, yo te digo, tal área la dejo tal cual, te estoy mintiendo. Pero sí tengo que reconocer esta gestión que ha invertido muchísimo en educación, que ha hecho desde lo municipal, estamos hablando. Sí. Obviamente no puede estar no estoy de acuerdo con el estado y la calidad educativa que tiene Argentina hoy, pero esto yo no se lo puedo poner en responsabilidad del intendente. Pero sí, en educación creo que esta gestión ha marcado la importancia que tiene, y realmente hay que reconocerlo y felicitar al intendente por la gestión en educación.
Áreas que cambiaría, y sacando educación te digo que muchas. Pero hay algo fundamental, una fundamental. Esto sí o sí, lo primero que hago, llego, abro la municipalidad y seguridad. Yo creo que en seguridad hay muchísimo por hacer, que no se está haciendo. Tenemos gravísimos problemas con la drogadicción, que tampoco estamos teniendo ningún tipo de forma de resolver el problema, dejando de lado, digamos, la venta de droga, que es el tema más grave que tiene Varadero hoy. Tampoco tenemos cómo paliar las consecuencias de eso, que es la enfermedad que padece el adicto. Hoy muchísimas familias tienen un chico con problemas y la verdad que no saben dónde recurrir. Eso yo creo que es gravísimo, que es algo que tenemos que trabajar en conjunto, y que así como se hizo una marcha por la violencia de género, Varadero tiene que despertar con este tema, porque todo el mundo está muy miedoso, muy sumiso con respecto al tema de la droga, quién, cómo, dónde, cuándo se vende, y la verdad que hay mucho para trabajar en un tema que si no se actúa rápidamente nos va a complicar el futuro realmente. Y bueno, y la situación de todo lo que es obras públicas también. Varadero no tiene planificación y eso implica trabajar sobre el bache, tapar baches. Claro. Casi literalmente lo podemos decir, o atar con alambre, como dicen los chicos. Y la verdad que es complicado, porque es como, bueno, arreglamos el problemita por hoy, pero mañana lo volvemos a tener. Cuando uno ve el tipo de pavimento, muchas obras de pavimento que se hicieron, todos los vecinos se dan cuenta que fue para pasar el momento, para pasar la elección, pero que después no sirve el tipo de obra que se realice. Y en cuanto a lo que es obra pública, es muy muy necesario tener una planificación para que el vecino pueda darle una respuesta. Realmente Varadero ha estado hasta hace pocos meses realmente en un estado de abandono en cuanto a lo que era toda la red vial de la ciudad, ni hablar del campo, porque los productores permanentemente plantean sus justos reclamos, porque además pagan una tasa específica que no reciben contraprestación, pero uno ve cómo ha crecido Varadero. Afortunadamente ha crecido Varadero, pero que no ha crecido en forma prolija, que no ha crecido en forma planificada. Entonces hay que replanificar sobre el crecimiento que ya está, por supuesto, y tener un plan de obras para que los vecinos también entiendan. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere que la respuesta sea ya, y las soluciones ya no existen, porque si no hay planificación, no hay forma de lo que es una solución hoy termine siendo una solución a largo plazo, porque si a mí me apuran y tengo que tapar un bachecito con un poquito de brea, bueno, ese bache va a explotar dentro de unos pocos meses o dentro de un año. Claro. Entonces, hoy a Varadero le está faltando fundamentalmente eso en cuanto a obras públicas. Creo que es un eje prioritario que tiene que tener la próxima gestión, sea quien sea que le toque ser intendente o intendenta, que además aclaro que la palabra intendenta está aceptada y sugerida por la Real Academia Española. Hoy teníamos la duda si es concejal o concejala. No, concejal, hasta donde yo sé es concejal, pero... perfecto, lo dijimos bien entonces. Pero puede que esté aceptado, porque en realidad donde la mujer accede a lugares que antes no se podía acceder, la Real Academia Española aconseja que se le agregue la A. En el caso de intendente comprendería ambos géneros, pero el intendenta implica un reconocimiento de género también desde la academia. Bien, cortita. ¿El Frente Vecinal va a tener candidato a presidente? Bueno, eso es lo que estamos definiendo en estos días. Hay una gran convulsión nacional con el tema de si va a haber un gran acuerdo opositor o no, y bueno, nosotros no estamos exentos de esa cuestión, así que lo estaremos resolviendo como todo el mundo antes del 10 voy a decir como dice Massa, hasta el martes no hablo. Bueno, vamos a cruzarnos entonces en los micrófonos nuevamente para saber cuando quieran. Quiero felicitarlos y agradecerles la invitación. Realmente uno se siente muy confortable en este tipo de programas con gente joven, con ustedes, con ganas. Gracias. Más allá de los colores políticos que cada cual pueda tener, pero esto es lo que vale, todos somos pueblos y hay que unirse para las cosas que... Sí, además cuando es claro y las preguntas se no importan las preguntas, sí. Lo importante es poder escuchar al otro, ¿no? Completamente. Así que muchísimas gracias y muy buen día y fin de semana. La pregunta del día creo que ¿se va la humedad o no se va la humedad? Es lo que estamos preguntando, sí. Todas las amas de casa por lo menos estamos en la misma con... pero bueno, vamos a tener un lindo fin de semana de todos modos. Muchísimas gracias por venir, Fernanda.
Así pasaba en la entrevista en profundidad que estamos realizando desde Aire para Vos a todos los actores políticos que se están preparando para las elecciones del 2015. Fernanda Antonijevich, concejal o concejala, podríamos decir, de nuestra ciudad. Aire para Vos, todos los sábados por FM Tiempo.